De todas maneras, seguimos usando el espacio, como ustedes usan el espacio en Sara, seguimos usando el espacio en Homer, de pasillo, de encuentro, de patio, para que cuando se encuentren con las chicas puedan seguir intercambiando. Bueno, tengo el honor también de presentar a una colega latinoamericana que ha venido desde Ecuador, Guayaquil, a compartir su experiencia, y digamos que su experiencia es desde la cuna, más o menos, porque su madre, que es docente, la llevaba a UPA, a encargo, a todos los congresos y en la escuela. Así que Cintia Gaines-Vara tiene un extenso currículum, magíster, diplomada, que no vamos a leer, podrán entrar en su página y saberlo, pero es de esas maestras de cuna y profesora que hoy viene a compartirnos una experiencia en Guayaquil. Perdón, no nombré la titulación de tu proyecto, que es Centros Comunitarios de Aprendizaje. Bueno, como estoy aquí sola desde Ecuador, primero quiero decirles que ustedes, como maestras perulares, en lo que he estado escuchando y las he estado observando durante el día de ayer y hoy, realmente son seres humanos con muchos valores y muchas virtudes, porque quien trabaja con niños realmente tiene una vocación. Trabajar con niños, así como ser mamá, es una vocación que solamente la llegas a comprender en el ejercicio. Por eso hablábamos de prácticas docentes y de la docencia entre las diferentes personas que han expuesto sus experiencias. Como decía Patti, nos decía que de dónde viene esta idea de hablar de centros comunitarios de aprendizaje. Bueno, yo comencé la docencia casi en la cuna, porque es real. Y cuando comencé a trabajar con niños, comencé en un salón de 3 años, cuando decía, bueno, ¿y qué hago con...? Habían como 23 niños frente a mí. Yo aún no me había graduado ni había entrado a la universidad, solamente me había graduado del colegio. Pero todos los días había visto niños, niños, niños y más niños. Entonces, escuchando, dije, yo no solamente quiero ser una maestra de aula, pero no quiero dejar el aula. Voy a seguir siendo la maestra de aula, pero voy a hacer investigación. Entonces, cuando aquí hablan de documentar, de sistematizar o de registrar experiencias, creo que es lo más valioso que el docente tiene que aprender a hacer. Y es algo que a mis estudiantes de la universidad siempre les transmito. Mientras ustedes no registren sus experiencias, es muy triste saber que Latinoamérica todavía no tiene tantas experiencias registradas y siempre estamos mirando al otro lado del océano. Entonces, eso es lo que a mí me inspira día a día a pensar y a recrear y crear nuevas experiencias de aprendizaje. Y sí, dije un día, una de las experiencias que tengo, porque tengo otras más publicadas y otras que están divulgadas en otros países, incluyendo en Argentina mismo, a otro nivel de educación. Pensar, bueno, en la educación infantil siempre se piensa dentro de la ciudad, cuando hay un gran número de niños que están privados del acceso a la educación inicial, y esos son los niños de las comunidades rurales. Entonces, en una experiencia que realizamos con Fundación Ecuador, una ONG, una fundación, y un equipo de docentes mentorizados y monitoreados por mi persona, comenzamos a recrear, bueno, ¿cómo sería un jardín de infantes rural? Pero un jardín de infantes rural donde haya un sentido de pertenencia, porque por lo general la comunidad rural tiende a migrar, donde haya un crecimiento de desarrollo local y donde los niños que están ahí realmente vayan a aprender con un sentido en que sus padres
entendieran que era importante asistir a un nivel de educación inicial cuando muchas veces ni siquiera se lo conoce. Entonces comenzó esta experiencia y yo lo que he hecho es una etnografía de fotos y contarles un poco cómo fue y bajo qué principios se fundamentó. Porque esta experiencia aconteció en el año 2006. Se creó el diseño, se lo implantó, se lo dejó en la comunidad. Yo tuve que salir de mi país por cuestiones de trabajo. Regresé hace año y medio, después de haber visto a distancia y cercano en la evolución de este trabajo y encontrar que aquel propósito con el cual se había fundamentado había desarrollado toda una gran comunidad. Entonces, creo que eso es lo que vale la pena, que es cuando tú confías, crees, primero en ti mismo, y organizas y estructuras tus ideas, puedes llegar a crear esos modelos de educación y modelos pedagógicos que necesitamos para innovar dentro de nuestras realidades. Ecuador es un país pequeñito, con 13 millones de habitantes, 4 regiones que parecen Brasil en la extensión, tan diverso y tan diferente en cada una de sus regiones, pero a la vez es tan intercultural en muchas expresiones que se trabajan desde la propia alfabetización del ser humano, desde la cultura y desde la expresión. Entonces, se inició una propuesta que es crear aquel espacio que está en la esquina superior derecha, pero inferior derecha, que es un aula de educación inicial que no sea el aula convencional, un espacio donde los chicos pudiesen pasear y recorrer mientras aprendían, que tenga armonía con la estructura local, que tenga colores que le acompañaran a la naturaleza en el que estaba inserta esa escuela, porque para entrar tenías que entrar en carro y todo el tiempo los riñones te hacían guau, 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 porque no había asfalto, simplemente había tierra en el cual tú llegabas. Entonces, ¿en qué se basa esta propuesta? En buscar nuevos espacios de relación de estrategias de aprendizaje que los niños comiencen a desarrollar. Esta era la escuela cuando nosotros llegamos, desordenada, era la escuela prácticamente del reciclaje. Todo lo que la ciudad no quería estaba en la escuela rural. Las grandes donaciones. Los niños de la edad inicial de 4 y 5 años recibían clases en esos pupitres, en los cuales prácticamente estaban anatómicamente apropiados. Espacios totalmente distribuidos desde cualquier forma, no había un lugar donde colgar un pizarrón. Los niños más grandecitos estaban junto con los niños más pequeños, porque era una escuela unidocente. Una maestra para 6, 7 grados y 50, 60 estudiantes. ¿Cómo decía para enseñar tantas cosas al mismo tiempo? Tenía un sinnúmero de tutores que eran sus propios estudiantes. Los propios niños les enseñaban a los otros niños. Entonces era súper interesante ver todos estos tipos de aprendizaje. Ahí está la maestra y ahí está una mamá de la comunidad que se iban turnando, acompañando la experiencia. ¿Qué pasó después? Llegamos y comenzamos a adecuar la parte física e infraestructura. Llevamos sillas, mesas, las comenzamos a distribuir y a acomodar en una forma que sean visibles y cómodas para ellos. Comenzamos a abrir ventanas, porque lo que decía Valeria y Claudia, que era importante eso de ver la naturaleza. Si ustedes ven el paisaje que tiene esa ventana, es naturaleza, es verde, ¿ya? Comenzar a llevarlos realmente al sentido de que no era una escuela de escolarizarse, sino un espacio donde ellos iban a divertirse
donde ellos iban a aprender. No tenían libros, biblioteca, no sabían que existía una biblioteca. Se llevaron libros, se le llevaron cosas que los hicieron sentir mejores en su autoestima, en ese sentirse mejor como niños, porque si hablamos del Estado, estamos hablando en el 2006, el Ecuador, habiendo iniciado sus políticas de educación inicial en 1970, tenía más de 30 años donde no había un currículum inicial. Simplemente había espacios para educar a niños de esas edades. En el 2006, paralelo a la propuesta que yo diseñé, apareció el primer referente curricular. Estamos hablando de que son situaciones y distancias abismales, pero esa era la realidad. Y yo había ido afuera y había visto tanta y tanta cosa bonita y decía, pero acá ¿cómo se hace eso bonito? ¿Y cómo se vuelve a hacer eso? ¿Y cómo se hace eso? Entonces la escuela, una maestra que nunca tuvo un pupitre, tenía pupitre por primera vez, donde podía recibir a sus estudiantes con sus cuadernos, con sus materiales. Las madres fueron el pilar fundamental de esta propuesta, porque como no había docentes, había que alfabetizar a las madres para que las madres sean esa pareja pedagógica, esa tutora dentro de la escuela, y darles y empoderarlas en ese papel. Muchas no sabían leer ni escribir y otras decían, bueno, ¿y qué le puedo enseñar yo a él? Si él va a aprender lo que yo no aprendí. ¿Ya? Entonces fue muy lindo ver abuelas, madres que estaban dentro. Entonces, ¿cuál era el fin? El fin era reunir estándares de calidad de escuelas unidocentes rurales, a la vez incorporar innovaciones educativas y de gestión. ¿Cuál era la finalidad? Que algún día en ese sector existiera una escuela completa rural, con todos los años escolares, con sus aulas y con sus maestras para cada aula. ¿Cuál era la importancia? No habían ambientes lúdicos de aprendizaje. No había tampoco un interés en aprender, ni había un aprendizaje como una necesidad vital de superación y formación. No sabían ni siquiera por qué tenían que ir a la escuela, era simplemente hay que ir a la escuela. Entonces pensamos, bueno, en esa época, 2006, el constructivismo era una teoría que estaba pegando mucho en América Latina. Pero la parte ecológica no se podía dejar de un lado porque la ecología estaba dentro del entorno, era una comunidad rural. Aparecieron paralelos las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Y cómo pensar? Bueno, Gardner nos proponía, el chico tiene diferentes estilos para aprender. ¿Cómo son esos estilos de aprendizaje? ¿Y qué es lo que buscaba desarrollar todo esto? Habilidades y destrezas. Es decir, un sujeto, un ser humano integral. Todo esto se documentó teóricamente, pero no estoy dando aula, sino que estoy transmitiendo una experiencia. El documento completo lo tienen ustedes que se los envíen. ¿Qué es lo que quisimos cambiar? Que los actores del modelo realmente sean los niños, como un sujeto biológico, psicológico y social, de una comunidad que buscaba cimentar la educación y el crecimiento social. El maestro tenía que superar el simple papel de ejecutor. No podía ser el que veía y decía un checklist, ya cumplí, objetivo hecho, uy, se me quedaron 3, ¿y ahora qué hago? No. Tenía que estar comprometido, tenía que ser flexible y construir conocimientos. El aula no era convencional, porque eran dos espacios que se intercomunicaban, donde los niños transitaban libremente, como era su forma de vida en la naturaleza en esa comunidad rural. Y los padres de familia tenían que estar dentro de la escuela, porque la escuela iba a ser el motor de desarrollo local. ¿Qué pasó 6 años después? 6 años después, exactamente, 2012, esta es la escuela ahora. La entrada a la comunidad tiene niños uniformados que piensan que tienen que ir a la escuela. Niños, aquí esta foto es muy linda, aquella niña que está con el pelo largo, con la mano aquí en el hombro,
Esa niña inició el proyecto cuando tenía 6 años, actualmente está en séptimo de básica. Ella fue una de las niñas iniciales. La escuela creció tanto que decidió hacer un espacio para niños de 0 a 2 años, cuando nunca se había pensado en ese concepto de guardería. Tienen ahí su nido. La escuela, con todo ese crecimiento, logró hacer una propuesta al Ministerio de Educación y decirle, ¿saben qué? Necesitamos una unidad educativa. Y en el año 2011 les colocan la unidad educativa completa. La escuela tiene ya los 10 años de educación básica. Esta es la escuela el día de hoy. ¡Bravo! Y solo para terminar, ellos no se quedaron atrás y dijeron, y aquel señor que está sentado en esa foto es discapacitado, anda en silla de ruedas. Es el director de la escuela de educación media, lo que llamamos secundario o bachillerato. Él impulsa a que sus estudiantes no se queden hasta el 10º de básica y terminen la educación básica, sino que se enlazó con un sistema de educación a distancia para que hagan el bachillerato. Y en las tardes en esa escuela van los jóvenes de la comunidad, entre 15 y 20 años, a asistir a sus clases para ser bachilleres y luego pensar en ir a la universidad. Y no solo fue eso, hubo un desarrollo comunitario local. Aquel camino que yo entraba hace 6 años y que me dolían los riñones, como les dije, ustedes los ven ahí asfaltados. Entró el gobierno local, el municipio, otras fundaciones y ahora entrar en MIU. Y la comunidad actualmente está haciendo un proceso de regeneración comunitaria. El cuadrito de la izquierda era la proyección que nosotros hicimos en el 2006. Nosotros queremos ver 140 estudiantes insertos en la escuela en el 2011. 2012. Han pasado 165 niños de 5 años por esa escuela. La unidad educativa completa tiene 220 niños. El centro infantil se creó, el de 3 y 4 años, que nosotros no lo habíamos hecho, con 23 niños, y la guardería con 20 niños. Actualmente tiene 9 docentes, 3 inscritos al magisterio y 6 por contrato. Esa era la escuela cuando nosotros llegamos en el 2006. Esa fue la escuela que nosotros hicimos después. Y esto fue un proyecto que ahora es política pública en el país y tiene el nombre de Centros de Desarrollo Infantil, que lo tomó el gobierno porque fue un proyecto que hicimos entre Fundación Ecuador, UNICEF y el programa Niño Esperanza, que creo que en toda Latinoamérica, que lo manejaba un canal de televisión local que es Ecuavisa. Entonces, solamente para terminar, quiero que escuchen lo que la directora de la escuela nos dijo. Muy buenos días. Estamos haciendo un recuento de todas las cosas que han pasado y gracias a quien también se han dado todos estos proyectos. El primer proyecto que nosotros recibimos aquí en la institución fue la Fundación Ecuador con UNICEF, ¿no? y Niño Esperanza, que fueron a hacer las 2 aulas de primer año básico. Y más bien la idea era que los niños pequeños vayan, tuvieran un lugar en donde ellos pudieran ser creativos. Yo pienso que eso fue una de las pautas que poco a poco otras instituciones se fueron agrupando y tratando de ayudar aquí a la comunidad, sobre todo y que las madres tomaran conciencia de la importancia que es la educación inicial para los niños. Al principio, tengo ya más de 20 años aquí en esta institución y en esta comunidad, al principio las madres pensaban que la educación inicial del primer año básico era algo como que no servía para la vida de ellos, porque los niños solamente aprendían más a cortar, a regar y nada más, y que eso era una pérdida de tiempo. A través de los años y a raíz del proyecto que se hizo, las madres han tomado conciencia de que la importancia que es esta educación y que es la base de toda la vida para los niños y las niñas de nuestra comunidad. Pienso que esta obra fue muy importante. Muchas gracias. Gracias a vos, Cintia.
invito a pasar al siguiente equipo y mientras tanto